Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, familia? Amén. Nos gozamos de estar en la presencia del Señor. Yo quisiera, por favor, que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje que acaba de leer mi esposa, Romanos capítulo 8, versículos. Pues todo el pasaje es increíble, pero versículos del 17 al 23. Pues nos duele lo que está pasando en el mundo. Hace poco el presidente Biden de este país dijo que si las cosas seguían así, la humanidad se estaba dirigiendo a una tercera guerra mundial. Y sabemos, en medio de estos temores y en medio de este sufrimiento, ya casi 2000 entre civiles y militares ucranianos han muerto y más de 2,5 millones han salido del país, y se espera que en los próximos meses otros 3 millones salgan. En fin, considerando el mayor éxodo de la historia, superando al éxodo judío. En fin, hay sufrimiento en el mundo. Y yo pongo en la introducción pongo lo siguiente: el sufrimiento es la realidad que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo disfuncional, y lo tenemos que identificar específicamente por el pecado. No por algún pecado específico, sino por la maldición que trajo el pecado sobre la creación y sobre la humanidad, como lo menciona Romanos capítulo 8. Ahora, el hecho de que seamos hijos de Dios, el hecho de que hemos puesto nuestra confianza en Dios, no significa que seamos inmunes a vivir estos sufrimientos. Tal vez no suframos como en otras naciones, los que estamos en este país o en algún otro país. Tal vez no estemos pasando los sufrimientos estando bajo un país totalitario, bajo un país de dictadura, donde se aplasta la libertad de la gente. Gracias a Dios, muchos de nosotros no vivimos estas situaciones, pero sí enfrentamos otros tipos de sufrimientos. Tal vez hemos enfrentado el sufrimiento de que nos despidan del trabajo, de que no quieran que ya trabajemos donde estamos trabajando. Tal vez nos ha tocado estar viviendo una situación financiera difícil, donde la inflación cada vez se está disparando más y el sueldo que tenemos no nos está alcanzando, y estamos angustiados viendo cómo vamos a hacer para enfrentar los retos que estamos viviendo. Tal vez estamos sufriendo una relación familiar, sea con la esposa, con el esposo, con alguno de los hijos. Son situaciones que producen dolor, producen angustia en nuestras vidas, y como creyentes, como cristianos, somos realistas, vivimos sufrimiento, vivimos dolor. Y un error que pudiéramos cometer como cristianos es pensar que como ya estamos en paz con Dios, ya vamos a estar en paz con todos, ya vamos a poder disfrutar de una vida próspera, de una vida sin problemas, de una vida sin dificultades. Pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos viviendo en un mundo roto. Estamos viviendo en un mundo lleno de injusticias, lleno de maldad,
Y esa maldad y esas injusticias nos golpean como hijos de Dios, golpean a la creación. Y la Biblia menciona esto. De hecho, la Biblia, un hermano, y esto es para otro mensaje, puso en este pasaje los tres gemidos. El gemido de la creación, que la creación gime buscando ser liberada. El gemido de los creyentes, también junto con la creación, anhelando un futuro glorioso. Y el gemido del Espíritu Santo, orando e intercediendo por nosotros. Sin embargo, en medio de estos sufrimientos, nosotros tenemos algo diferente. Los hijos de Dios tenemos otra perspectiva. Pensamos y creemos, por lo que dice la Biblia, que esto no es para siempre. Que estos sufrimientos apuntan a un futuro glorioso. Apuntan a un futuro cuando todo va a ser puesto en orden por nuestro Mesías Rey, donde todo esto va a ser sujetado al poder y al reinado de Jesucristo. La semana pasada comentábamos esto. Dios va a establecer su reino y va a haber justicia, va a haber paz, ya no va a haber maldad y todos vamos a estar sujetos a Jesucristo. Y como leíamos también en Isaías, así como las aguas cubren el mar, así la tierra será llena del conocimiento del Señor. Así que quiero dejarles tres pensamientos. Bueno, a este mensaje yo le titulé Participando, basado en el versículo 17, yo le titulé Participando de los sufrimientos y de la gloria de Cristo. Vean lo que dice el versículo 17. Pues su espíritu se une así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero luego agrega, y aquí está basado el título de mi mensaje, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y en la clase de hoy veíamos que Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Nos dio ejemplo de servicio, nos dio ejemplo de humildad, nos dio ejemplo de entrega, pero también nos dio ejemplo de sufrimiento. Él vino y sufrió. El simple hecho de venir a este mundo roto fue enfrentar sufrimiento, fue enfrentar rechazo, fue enfrentar incredulidad, fue enfrentar desprecio, fue enfrentar burla, cuando Él en la gloria, Él disfrutaba de la adoración de miles de millones de seres celestiales que le adoran porque le reconocen como Dios. Al venir a este mundo disfuncional, Él se expuso al sufrimiento. Y Él lo dijo, si al Señor lo han rechazado, lo han perseguido, si al Maestro le han hecho eso, ¿qué no harán con sus discípulos, con sus seguidores? Y en las últimas bienaventuranzas, el Señor dice, bienaventurados, gócense cuando les vituperen, cuando les persigan, cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Dice, gócense porque eso mismo hicieron con sus antepasados los profetas. Y por supuesto, eso mismo también hicieron con nuestro Señor. Así que Él va por delante. Y hay una larga lista de testigos que han pasado por este camino de sufrimiento, de dolor, pero no quedándose en el sufrimiento, no quedándose en el dolor, sino viendo más adelante la gloria reservada para los hijos de Dios. Así que muchos corremos la tentación, muchos corremos el peligro de nada más desear la gloria. ¿Cuántos no quisiéramos vivir en prosperidad? ¿Cuántos no quisiéramos vivir en gloria, vivir en salud, vivir sin problemas, sin dificultades? Pero eso no es la realidad. Y como cristianos nosotros queremos dejar en claro que somos conscientes de esta realidad de sufrimiento,
pero también conscientes de la gloria que está por venir. Así que les quiero dejar 3 pensamientos basados en este pasaje de participando de los sufrimientos, pero también de la gloria de Cristo. El primer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. Esta es la realidad de los hijos de Dios. Sufrimiento y gloria. Esta es la realidad de los hijos de Dios. Vean lo que dice, además del versículo 17, lo que dice el versículo 18 y 19. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Así que es muy interesante esto. En la Reina Valera 60 me parece que dice la revelación de los hijos de Dios. La creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Y déjenme decirles una cosa. La Biblia habla bien en claro, uno, que es la creación, estamos hablando de los seres animados y no animados, los que esperan una liberación. Pero también los que esperan una liberación son los hijos de Dios. Y tal vez tú digas, ¿y los demás? Los demás no están esperando esta liberación. Los demás, es más, ni creen en un futuro glorioso. Estaba yo leyendo de diferentes culturas y por ejemplo, culturas orientales piensan en la historia de una manera cíclica. Es decir, hay momentos de gloria, hay momentos de lucha, hay momentos de derrota y hay momentos de esclavitud y dolor, y después se busca una futura gloria y ven la historia como algo cíclico, como algo que nada más está dando la vuelta. Otros ven la historia como un declive, que hubo algo bueno y que todo va decayendo. Y nosotros en parte vemos la historia así. Vemos que Dios creó su mundo, la creación, la creó perfecta, sin maldad, sin pecado. Pero entró el pecado y con el pecado entró la corrupción y entró la muerte, y en lugar de que haya evolución, está habiendo devaluación, está habiendo destrucción, el mundo va a la caída, pero los creyentes vemos que aunque este mundo está lleno de sufrimiento, nos espera algo glorioso. Estamos esperando, como dice Isaías 65 y 66, cielos nuevos y tierra nueva. Y como dice el Apocalipsis, un día donde ya no va a haber ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Y Dios va a enjugar, Dios va a limpiar toda lágrima. Y el recuerdo, dice, el recuerdo de las primeras cosas ya no existirá. Lo que tú enfrentaste, los fracasos que viviste, los dolores que enfrentaste, las enfermedades con las que luchaste, el dolor que viviste, dice, ya no va a haber recuerdo de esas cosas porque la gloria del Señor lo llenará todo. Así que los cristianos vemos eso. Vemos una realidad de sufrimiento, pero al mismo tiempo esa realidad de sufrimiento nos apunta a la gloria y a un anhelo, como decían los primeros cristianos, ven Señor Jesús. Como termina el libro de Apocalipsis, ven Señor Jesús, una oración de anhelo, una oración de ven Señor. O como dice el Padre nuestro, venga tu reino, que sea establecido tu reino y la justicia sea cumplida en la tierra y por fin podamos experimentar paz. Estamos anhelando eso.
Muchos están diciendo, la guerra se va a acabar cuando quiten al presidente de Ucrania. Quiten a esa persona y pongan a alguien prorruso. Y ya entonces Europa Oriental va a volver a funcionar como funcionaba antes. Pero eso funcionaba en el siglo XX. Ya no funciona en el siglo XXI. Así que la guerra no se va a acabar quitando uno y poniendo a otro. La guerra se va a acabar cuando el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Y es la realidad de los hijos de Dios. Esperamos un futuro glorioso. Hay personas que me dicen, muriendo se acaba todo. Ya dejando este mundo se acaba todo. Y la Biblia no dice eso. Hay algo más. Y los hijos de Dios esperamos participar de la gloria. Pero en este tiempo nos toca participar de sus sufrimientos. Tal vez tú digas, ¿cómo es que Dios sufre? Pues no nada más Dios sufrió con la muerte de su hijo. Dios no nada más sufrió en la cruz. Dios sufre cuando la maldad y el pecado impera en una cultura o en una sociedad. Dios sufre. Dios sufre cuando la enfermedad parece que está venciendo a la medicina, está venciendo a la humanidad. Dios sufre cuando la violencia golpea a diferentes estados de los países, cuando la gente sale de sus casas con miedo, con temor a no regresar. Dios sufre con esa realidad. Dice la Biblia que Dios se compadece con nosotros, que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Así que la palabra compadecer, la que se usa allí en 2 Corintios capítulo 1, es de un Dios que padece junto con uno. Tal vez tú digas, no, lo que yo estoy pasando nadie lo entiende. Lo entiende Dios. Lo entiende Dios. Y no nada más lo entiende Dios, lo pasa Dios contigo. Dice el Salmo 23, cuando ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios no nada más anda con nosotros en las cumbres, en las montañas. También anda en los valles, en los lugares más profundos, en los lugares donde no se ve nada más que oscuridad. También allí Dios va contigo y va conmigo. Así que no podemos decir, Dios no sufre. Dios sufre. Dios es un Dios y el hecho de que sufra no deja de ser Dios. Eso es lo maravilloso de Dios. Un Dios que no nada más nos ve sufrir. Un Dios que sufre junto con nosotros, pero un Dios que tiene grandes promesas para con nosotros. Su gloria. Y que el mal un día va a ser cortado, un día va a terminar. Así que es una realidad de la creación, pero también es una realidad de los hijos de Dios. No de cualquier ser humano, de los hijos de Dios. Vean lo que dice este pasaje en el versículo 19. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Y me gusta la traducción donde dice, donde se revelará la gloria de Dios en los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que la gloria de Dios no nada más la vamos a recibir. La gloria de Dios viene, nos va a rodear, pero no nada más nos va a rodear, nos va a transformar. Dice, porque dice Primera de Juan, capítulo 3 me parece, dice que le veremos tal como es. Él es, porque nosotros seremos semejantes a Él. ¿Qué significa? Que la misma creación verá
nuestros cuerpos transformados. Verán nuestros cuerpos llenos de gloria. Y cuando la creación, estamos hablando de los animales, estamos hablando de las plantas, de los árboles, estamos hablando de todas las cosas creadas que nos rodean, cuando la creación toda vea la gloria de vuelta a los hijos de Dios, porque ahorita anhelamos esa gloria, pero ahorita vivimos en corrupción, ahorita vivimos en debilidad, ahorita vivimos y nuestros cuerpos se cansan, se enferman, se fatigan y envejecen. Y un día van a morir nuestros cuerpos. Pero cuando nuestros cuerpos sean glorificados, entonces la creación va a decir, llegó el día de la gloria de Dios manifestada. Y también ellos van a experimentar libertad y la gloria del Señor. En segundo lugar, el segundo pensamiento, y esto también me parece muy importante, porque a veces le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa a muchas otras cosas, pero vean, esta realidad del sufrimiento y de la gloria, la realidad del sufrimiento es causada por el pecado. La Biblia es bien clara. Esta realidad de sufrimiento, esta realidad de corrupción, esta realidad de maldad y de injusticias es causada por el pecado. Y esto viene desde nuestros primeros padres. Al hacer a un lado a Dios y al ponerse ellos como Dios, al querer ser Dios mismo, ellos fueron sujetos a maldición. Y la creación misma, dice el apóstol Pablo, fue sujeta a maldición. Vean lo que dice versículos 20 al 22. Contra su propia voluntad. Vean qué doloroso es esto. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, dice, con gran esperanza. Sí, bajo maldición, pero anhelando la gloria. Con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Así que esta realidad, lo que estamos viviendo ahorita, no es por culpa de Dios. Sí es maldición de Dios. Y sí nos debe de doler, nos debe de molestar, nos debe de enojar cuando veamos injusticias, cuando veamos maldad. Les quiero dar un ejemplo que lo he dado en otras ocasiones en cuanto a este enojo, a esta realidad del pecado. Por ejemplo, nos impacta mucho cuando Jesús se entera de que su amigo Lázaro está enfermo. Y después él espera para que su amigo Lázaro enfrente el desenlace de la muerte. Sin embargo, cuando Jesús llega, acuérdense que Jesús era humano y divino a la vez. Cuando Jesús llega, le destroza el corazón ver a las dos hermanas de Lázaro destrozadas, rotas por causa del dolor del pecado. Ellos le dicen, las dos parece que se pusieron de acuerdo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice, miren, no se trata si yo estaba o no estaba. Esto que pasó es para la gloria de Dios. Es para que Dios se glorifique, es para que puedan ver ustedes la gloria de Dios y un anticipo de lo que va a ser la gloria. Entonces dice la Biblia que cuando habla con María, con la que había un afecto más entrañable, dice que María, después de que se queja con Jesús, se levanta corriendo y llorando y gritando, se levanta hacia la tumba. Y dice la Biblia que un buen grupo de gente sale corriendo, llorando. Dice la Biblia que cuando Jesús ve eso, llora.
pero en el español no es muy claro los sentimientos expresados de lo que estaba viviendo Jesús. Dice la Biblia, en español me parece que usa la palabra conmovido. Jesús se conmovió. Pero en la Nueva Traducción Viviente y en otras traducciones dice Jesús indignado. Jesús molesto. Lloró. Ahora, ¿por qué lloró? Muchos se preguntan, ¿por qué lloró? Si él sabía que en pocos minutos lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró Jesús? Lloró por el dolor y los estragos que hace el pecado en la vida de una familia y en la vida de una comunidad y en la vida de las personas. Nos debe hacer llorar, nos debe hacer derramar lágrimas, ver el sufrimiento, ver las injusticias, ver la maldad de lo que está pasando en el mundo. A veces yo no puedo ver las noticias de lo que está pasando en Ucrania y ya mi corazón se está conmoviendo, pero no nada más lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en muchos lugares del mundo. Uno ve las noticias y parece que lo que más impacta y más llama es lo malo que pasa. Las tragedias, los asesinatos, la maldad que hay. Y uno como cristiano no puede decir, qué mal, qué bueno que yo estoy acá, que no pasa tantas cosas acá. Yo creo que eso debe producir dolor por el pecado, dolor de saber lo que hace el pecado. Y como creyentes y como hijos de Dios debemos de derramar lágrimas y llorar porque este sufrimiento es causado por la maldición del pecado. No podemos decir, es su problema, no es mi problema. Es el sufrimiento de ellos, no es mi sufrimiento. Y por eso a veces no nos queremos involucrar, porque decimos, no, ya con lo que yo tengo es más que suficiente. ¿Para qué llenarme de sufrimientos de otros? Pero esta es la realidad. Y Jesús, nuestro Señor, no le dio temor, ni le dio prejuicio meterse. Como alguien dijo, se metió hasta el fondo del lodo, hasta el fondo del pantano, hasta el fondo de la sociedad para podernos sacar de ese pantano, de esa suciedad, de esa maldad en la que estábamos. Contra su voluntad, dice la Biblia, la creación no quiere esto. La creación y su propósito no era de que hubiera animales salvajes, ya lo veíamos la semana pasada. La creación no era de que hubiera zonas desérticas, zonas donde la gente y los animales y nadie pudiera vivir, aunque en todos los lugares hay gente que vive. Yo digo, ¿qué hace gente viviendo en el desierto? Pues hay gente viviendo en el desierto. Uno que dice, ¿qué hace gente viviendo en el Polo Norte o en el Polo Sur donde las temperaturas son terribles? Hay gente viviendo allí. Dios un día va a transformar todo esto. Y nos debemos de gozar y anhelar y seguir orando. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Al escuchar tanta maldad, tantas malas noticias, es venga tu reino. Por último, y esto es más agradable que los dos puntos anteriores, los dos pensamientos anteriores. La gloria de la que vamos a participar es confirmada por el Espíritu Santo. Si tú quieres agregarle un pensamiento más, es por el anticipo del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios nos anticipó su gloria mandando su Espíritu Santo a nuestras vidas.
para que palpáramos en nosotros mismos la vida del cielo, para que palpáramos en nosotros mismos la vida de Dios. Pablo lo ve así en el versículo 23. Vean lo que dice. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada, como un anticipo de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Así que, ¿cómo tengo esa seguridad? ¿Cómo puedo decir lo que dice la Biblia es cierto, lo que Dios promete es cierto? Si hay una gloria futura, esa es cierta y la debo de esperar con certidumbre, la debo de esperar con certeza, con seguridad. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por el Espíritu Santo. Dios nos dio su persona, Dios nos dio su presencia en nosotros. Seres corruptibles, seres frágiles, seres débiles, Dios puso su vida en nosotros. Y eso es lo que hace que nosotros gimamos y el Espíritu Santo que está en nosotros gime anhelando esa gloria futura. Así que no somos pesimistas, somos realistas. Hay sufrimiento, hay dolor, hay injusticias, esa es la realidad. Pero el futuro es glorioso. Y nos lo confirma, nos lo asegura el Espíritu Santo, que es eterno, el Espíritu Santo que conoce la gloria, el Espíritu Santo que sabe la vida de Dios, el Espíritu Santo que conoce la mente de Dios. Ese Espíritu Santo que vive en nosotros nos asegura que un día, un bendito día, este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, este cuerpo frágil, este cuerpo que sufre los embates del pecado, un día será liberado. Un día seremos liberados y seremos transformados como es Dios, como es Jesucristo, como es la gloria del Señor. Así que, si Dios ha puesto su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, nos confirma y nos asegura. Ahí va el anticipo de la gloria que está por venir. Ten esto anticipado para que puedas enfrentar lo que viene. Te doy vida sobrenatural mientras vivas en esta tierra de corrupción, en esta tierra, en este mundo roto. Te doy una muestra, un anticipo de la eternidad con mi Espíritu Santo. Y debemos de disfrutarlo y debemos decir, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque ahora no solamente escucho las palabras de Cristo, sino que el Espíritu Santo me las repite y me las enseña y me las confirma y me las recuerda y me ayuda a que las viva. Así que, pensando en esto, yo quisiera concluir con lo siguiente. En esta tensión vivimos, es la famosa tensión del ya y del todavía. Ya tenemos vida eterna, ya disfrutamos de la gloria de Dios, pero todavía, el levantarnos todos los días, el levantarnos a veces con dolores, con molestias, con cansancio, con luchas de lo que vamos a vivir y lo que vamos a enfrentar, nos recuerda el todavía, pero el ya, de que ya su reino se ha establecido y un bendito día va a ser una realidad en todos nosotros. Amén. Yo pongo aquí lo siguiente, nos sostiene la esperanza.
de la gloria por venir. No nos sostiene el sufrimiento, sería una tontería eso, sería una locura pensar que siempre vamos a estar sufriendo. Nadie quiere eso, ni nadie busca eso, pero es una realidad lo que enfrentamos. Pero lo que nos sostiene es lo que viene, la gloria por venir cuando Cristo regrese. Y la pregunta que surge en este ya, pero todavía, es ¿cómo estamos viviendo durante esta espera? ¿Cómo estamos viviendo? Veíamos en una clase que tuvimos antes de este tiempo que nuestra vida se debe de caracterizar por servirnos unos a otros, haciendo a un lado la soberbia, haciendo a un lado el orgullo, sirviéndonos de manera humilde, así como Jesucristo sirvió en su primera venida. ¿Cómo estamos viviendo durante esa espera? Durante el ya y el todavía. ¿Cómo estamos viviendo? Tenemos que reflexionar, ¿estoy viviendo con esperanza o estoy viviendo nada más moviéndome en la realidad? Sobreviviendo la realidad, molestándome por la realidad, reaccionando a la realidad. ¿Cómo estoy viviendo? ¿O estamos viviendo velando, orando, anhelantes del regreso del novio, del regreso del Señor para las bodas del Cordero? ¿Cómo estamos viviendo? Yo te animo, yo les animo a que velemos. Yo les animo a que oremos. Yo les animo a que estemos conectados con el Espíritu. Y yo les animo a que en medio de lo que estamos viviendo ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que vivió por nosotros, que se dio por nosotros, pero que volvió a vivir para darnos una nueva vida.